Somos alumnos de la Universidad Nacional del Santa, pertenecientes a la Escuela Profesional de Medicina Humana. En el presente video tenemos como objetivo recopilar y ampliar la información relacionada a la topografía de la inervación simpática y parasimpática de las glándulas parótidas en el cuerpo humano. La glándula parótida es la más grande de las tres glándulas salivales mayores, en las que están incluidas la glándula submandibular y la sublingual. La vamos a ubicar en la fosa retromandibular, un espacio ocupado principalmente por esta glándula. Está bordeado superiormente por el arco cigomático, anteriormente por el músculo macetero y posteriormente por el músculo esternocleidomastoideo. La glándula parótida cumple una función esencial en la cavidad oral, porque secreta saliva, la que facilita la masticación, la deglución, el habla y la digestión. Esta función secretora se da por la intervención del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, quienes darán acciones complementarias y en varias ocasiones sinérgicas. En cuanto a su inervación parasimpática, esta se va a originar en el noveno par craneal o nervio glosofaríngeo, el cual tiene su origen en el bulbo raquídeo y se dirige de manera anterior y lateral pasando por el agujero yugular posterior y de esta manera abandonando el cráneo. Si bien este nervio presenta tres núcleos, el núcleo motor principal, el núcleo sensitivo y el núcleo parasimpático. Siendo este último el que nos interesa, este núcleo también se nombra núcleo salival inferior. De este punto parte las fibras parasimpáticas preganglionares eferentes, dirigiéndose al ganglio óptico. Esto por medio de la primera rama del nervio glosofaríngeo, el cual es el nervio timpánico. Siguiendo el recorrido encontramos el plexo timpánico y el nervio petroso menor. Expliquemos esto a más profundidad. El nervio timpánico deja al ganglio inferior, el cual ubicamos por debajo del agujero yugular. Este nervio entra a la cavidad timpánica por medio del canalículo timpánico, el cual está entre el agujero yugular y el canal carotídeo. Ya una vez dentro de la cavidad timpánica se forma una red de nervios denominada plexo timpánico. De este punto parte el nervio petroso menor. Este discurre por el hiato del nervio petroso menor, posicionado en la superficie anterior de la porción petrosa del hueso temporal. Luego pasa a la fosa craneal media a través de la fisura esfenopetrosa. Una vez atravesada esta fosa, llega posteriormente al ganglio óptico por medio del foramen oval del hueso esfenoides. El ganglio óptico tiene una forma estrellada y está situada en la cara medial del nervio mandibular, por debajo del agujero oval. Vamos a localizar a este ganglio en la fosa pterigo-palatina, entre los huesos maxilar, palatino y esfenoides, muy cerca de la articulación temporomandibular. A continuación, las neuronas del nervio petroso menor realizan sinapsis con las neuronas postganglionares, cuyas fibras parasimpáticas discurren hacia la glándula parótida dirigida por el nervio aurículo-temporal, o también llamado nervio temporal superficial, que es una rama colateral del nervio mandibular, y recorre junto a la arteria temporal superficial y a la vena temporal superficial. Finalmente, serán las ramas parotidias del nervio aurículo-temporal las que tienen contacto con la glándula parótida, siendo estas las responsables de conducir la información parasimpática postganglionar secretora, es decir, es el encargado de que la glándula parótida realice su acción de secreción salival, esto por medio de la vasodilatación. Pero además, el nervio aurículo-temporal también provee de inervación sensitiva a la región parotidia. Esto debe que lleva fibras provenientes de los núcleos sensitivos del nervio trigémino, los cuales son el núcleo sensorial principal, el núcleo espinal y el núcleo mesencefálico. Estas fibras llegan primero al ganglio de Gasser, también denominado trigeminal o semilunar, al cual ubicamos en la fosa craneal media, apoyado sobre la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal. En este punto ocurren tres divisiones: la división oftálmica, la división maxilar y la división mandibular. El nervio mandibular en la fosa infratemporal dará origen a una división anterolateral y una división posterior, siendo esta última la que dará origen al nervio auriculotemporal. Ahora nos dirigimos a la médula espinal, específicamente a su segmento torácico, en donde ubicamos el lugar de origen de la inervación simpática de la glándula parótida. Nos referimos al núcleo intermedio lateral en la asta lateral del primer y segundo nervio torácico. De estos puntos se prolongan las raíces anteriores, quienes a su vez dan origen a una rama comunicante blanca y una rama comunicante gris, pero es la rama comunicante blanca quien participa en la inervación simpática. Estas ramas comunicantes blancas llegan a su respectivo ganglio torácico, el ganglio cérvico torácico,
al que ubicamos a nivel de la séptima vértebra cervical y la primera vértebra torácica, y al segundo ganglio torácico. Estos dos ganglios pertenecen al tronco simpático, el cual está formado por una serie de ganglios unidos por cordones interpuestos, que se extiende a lo largo de las caras laterales de la columna vertebral, desde la base del cráneo hasta el coxis. El siguiente punto a alcanzar es el ganglio cervical superior, al cual ubicamos en el espacio subparotidio posterior, a su vez que delante de la segunda y tercera vértebra cervical. Es recién en este punto cuando se realiza la sinapsis y las fibras simpáticas preganglionares se vuelven fibras simpáticas postganglionares, las cuales van a formar el plexo carotidio externo. Este encapsula a la arteria carotidia externa y a sus ramas, dando inervación a la mayor parte de la cara media e inferior. El plexo carotidio externo continúa su recorrido superiormente, con finos ramos que rodean a la arteria maxilar y a la arteria meningia media, siendo el plexo que se forma en esta última el que se asocia al ganglio óptico. De esta manera, las fibras simpáticas pasan a través del ganglio óptico, pero sin ninguna interacción. Luego estas discurren junto con las fibras parasimpáticas en el nervio aurículo-temporal, y son las encargadas de brindar inervación simpática a los vasos sanguíneos de la glándula parótida, para así generar una acción opuesta a la anterior vista, lo que sería una vasoconstricción, la cual reduce la salivación. Y con esto vemos por concluida la explicación de la inervación parasimpática y simpática de la glándula parótida. Estas son las referencias utilizadas para la realización de este video.